Vamos a leer el libro de Joel capítulo 1, Joel capítulo 1 y el versículo 4, Joel 1 y el versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió de lo del revoltón, de lo que del revoltón había quedado. Oíganlo de nuevo. Versículo 4 de Joel 1. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. 4 juicios consecuentes. La oruga primero comió y quedó algo, le siguió el saltón, otro tipo de insecto, destruyó lo que quedaba, y lo que quedó de ese saltón y la oruga lo atacó el revoltón, y cuando ya habían atacado 3 y estaba devastada la tierra, llegó la langosta y terminó de acabar todo. Amós capítulo 5, versículo 18. Amós 5, 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Oigan de nuevo el versículo 19. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. Oremos. Señor, yo te estoy pidiendo que mientras nos acercamos al final de los tiempos, que tengamos entendimiento y a la misma vez, Señor, que logremos captar aquello que tú pones en tus escrituras para nuestro bien en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos con la oruga, terminamos con la langosta. Un tipo de saltamontes que es destructivo totalmente. 4 inconsecuencias. Imagínese usted que ustedes, el pueblo de Israel, esto les había pasado. Llegó la oruga, aquel tipo de animal que se va a volver una mariposa. Pero es muy comelón y lo ves en cantidades, destruyendo la cosecha, destruyendo los árboles, destruyendo las plantas. Y tu corazón se sobrecae y se llena de pavor, porque piensas en qué vas a alimentar a la familia, los hijos, el país. Y cuando parece que ya se acabó ese dilema, se acerca ahora otro animal. Y la Biblia nos dice que el saltón viene como respaldando, es como un grupo que van corriendo la carrera de 400 metros, que cada uno corre 100 y le pasa. En este caso el batón sería el juicio. El saltón viene y comienza a hacer desastre de lo que la oruga no se había comido. Y el corazón te queda acongojado de nuevo, porque ahora te das cuenta que va a ser destruido aún más. Y cuando apenas quieres respirar, porque el saltón se está satisfaciendo o se está muriendo, ahora de repente viene el revoltón, otro animal aún peor, y comienza a hacer otro desastre. Y te das cuenta que esto no puede ser casualidad. Y el último respiro de lo que queda, cuando ya no hay comida y sabes que va a haber una gran hambre en medio de la tierra, llega lo peor de lo peor, la langosta, que cae por millones y millones sobre algo y lo devasta sin que quede nada. Lo que la oruga no comió, lo que le quedó a la oruga, llegó el saltón, y lo que le quedó del saltón. Oigan esto, no llegaron todos juntos, pero uno por uno, para que pudieran recibir golpe tras golpe tras golpe y pudieran entender que era el juicio de Jehová. Lo dice en el otro pasaje que leímos.
El que se encuentra con un león y puede escaparse de alguna manera y que siente, oh, me libré, y en el lugar donde se va a esconder, en alguna cueva, en algún lugar, oye, y se da cuenta que se metió en la cueva del oso. Y por alguna forma milagrosa logra librarse de ese oso y sale corriendo y entra en su casa y dice, ya, descansé, y cierra la puerta, y donde pone la mano en la pared hay una serpiente venenosa y lo muerde. El juicio en secuencia. ¿Por qué es dado en secuencia? Es la misericordia del Señor. Porque nuevas son cada mañana y te las da en secuencia para que logres saber que vas en la dirección equivocada. Que cuando comenzó la oruga podías decir, ok, a todo mundo lo ataca la oruga. Pero en el momento que llega el saltón y luego el revoltón, te das cuenta que algo está pasando en el ámbito espiritual. En algo tuvo que haber un problema conmigo y con Dios. Es más, cuando estás de rodillas, a veces no es ni un pecado, sino que Dios quiere cambiar tu dirección y quiere llevarte a un ministerio nuevo, quiere hacer algo contigo, y como vas en esta dirección, comienza a mandar a la oruga y luego al saltón y luego al revoltón para que te des cuenta que Dios te está llamando a que prestes atención. Pasa con aquellos que están metidos en un vicio y que por años y años han estado tomando alcohol y parece que nada pasa con sus vidas. Entran y salen de la iglesia y todavía están en esa cosa, pero en un momento comienza Dios a soltar el revoltón, a soltar la oruga, y comienza tú a darte cuenta. Te corrieron del trabajo y comienzas a decir, ok, a todo el mundo lo corren el trabajo, ok, está bien, y comienzas a buscar vueltas para ver a quién le vas a prestar para poder pagar ese mes la renta. Y cuando encuentras eso, de repente te das cuenta que se enfermó tu hijo y dices tú, oh wow, ahora tengo a un niño enfermo. La oruga me quitó el trabajo, ahora estoy emproblemado porque mi niño está enfermo. ¿De dónde? Y comienzas a buscar a los familiares que no les has hablado por 5 años para que te apoyen porque tienes a tu hijo en el hospital. Y llegas al hospital y de repente en el hospital donde estás hay alguna pelea, alguna cosa, y la gente está con pancartas y están en huelga, y de repente tu niño no puede recibir, y te das cuenta en ese momento la secuencia del Señor. La oruga primero, el saltón segundo, el revoltón, y las cosas se ponen peor y peor, y te tienes que dar cuenta que Dios está hablando contigo. A veces es juicio, muchas veces, como en este caso. A veces es un campanazo de Dios. A veces como Job. A Job le pasó exactamente lo mismo. La Biblia dice, mientras uno hablaba, cuando alguien vino y le dijo, se robaron tus camellos, no habían terminado de hablar ese, y llegó otro que dijo, se murieron tus burros, y no habían ni terminado de hablar eso, y hasta que llega uno que le dice, tus hijos los 10 murieron hoy, todos en el mismo día. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Satanás estaba atacando a ese hombre, pero Dios lo había permitido, lo vemos en el capítulo 1. Y ahora Job nos dice al final, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, entendió el ataque de la oruga que llevaba hacia el saltón, pero también entendió que Dios estaba permitiendo algo porque quería cambiar algo en él. Dice, él es subido de nivel porque me doy cuenta cuando él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Cuando él habló de la grandeza de Jehová, cuando su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, y él pudo decirle, no hables como una mujer insensata. Quiere decir que no era insensata, que era una mujer inteligente, pero en ese momento, con el dolor de la muerte de sus hijos, estaba ella golpeada. Pero él dice, no vamos a recibir lo bueno y no lo malo, vamos a recibir lo que Dios nos dé. En esa posición en la que estaba Job, Job comienza a subir de nivel, y la Biblia dice que su postrer estado fue de más bendición que su primer estado. Esto es lo que dice el libro que leímos acerca de la oruga. Yo, dice, restituiré, te daré de regreso los años que se comió la oruga. Yo te daré de regreso, yo restituiré los años que se comió la oruga. Diciendo en el mismo libro, en el capítulo 4, lo que está diciendo el Señor es, yo puedo hacer cambiar la situación. Entiende para dónde vas.
Entiende las batallas que tienes. A veces porque no es por un pecado. Job no tenía un pecado en particular, pero algo que Dios quería hacer con él. A veces es que Dios te encuentra en el confort de tu vida sin que quieras vivir para Él. Estás bien, todo está bien en tu vida y estás calmado y no quieres entregarte totalmente, y suelta el Señor a la oruga. Cuando veas a la oruga, no esperes hasta el momento de la langosta. Espera. Inmediatamente cae sobre tus rodillas a decirle: Señor, entiendo el mensaje, dime qué hacer. Si es arrepentimiento, aquí caigo sobre mi rostro a decirte: Señor, me separo de este vicio. Jehová, me separo de esta mala relación. Señor, yo sé que te he estado fallando porque no me he metido contigo en ayuno, en oración, en búsqueda. Yo sé que me estás dando campanazos porque me separé de la iglesia y ya no estoy yendo a la iglesia. Yo sé que me estoy dedicando demasiado al trabajo y que de alguna manera tú estás tomando un segundo lugar. Cuando la oruga toque a tu puerta, no esperes a que llegue el saltón. Y cuando llegue el saltón, date cuenta que el revoltón viene peor. El juicio de Jehová. Y esto el Señor lo amarró en ese pasaje al final de los tiempos. Dice la Biblia esto, que dijo: ¿por qué buscas el día de Jehová? Y es ahí donde dice: va a ser de esta manera. Los juicios se van a incrementar cuando nos acercamos al día de Jehová. Si te encuentras con el oso y huyes y sientes que por tu sabiduría pudiste salir, te vas a encontrar con el león. Y si te encuentras con el león y de alguna manera como Tarzán le puedes ganar, te vas a encontrar con la culebra en tu propia casa. No estoy hablando de algún familiar, estoy hablando de una culebra real. Y cuando pongas la mano, que era lo que estaba diciendo el Señor, de en ningún lugar estarás seguro cuando estás fuera de la voluntad de Dios. Déjeme decirlo de nuevo: en ningún lugar encontrarás paz y seguridad cuando estás fuera de la voluntad de Dios. Persigue el deseo del Señor con todo tu corazón para que puedas encontrar propósito. Y para que el Señor reverse a la oruga y la mande afuera. Y el saltón no pueda entrar en tu casa. Y el revoltón se quede en su camino y se marchite en su vida. Y la langosta nunca te visite de esa manera. Porque Dios es un Dios de misericordia. Un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de bendición y no de maldición. Dios quiere hacer grandes cosas por ti. Que Dios te levante entonces y puedas entender cuando los juicios están tocando a tu puerta. Bendiciones.